Muy buenas tardes, asambleísta. Bueno, pues es de suma importancia analizar este tema en donde ya ha sido llamado a juicio político el ministro de Trabajo, Andrés Isch. Pero usted fue la única en defender justamente este proceso. ¿Qué pasó con la otra parte de la comisión? ¿Por qué recomendó justamente que la ida a juicio político sea tomada por el Pleno de la Asamblea Nacional y no por la comisión? Tal vez esto es por tener un proceso un poco más decisivo y un poco más transparente. Gracias, Carolina. Permítame saludarla y también saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de Notimundo a la carta. Lo que pasa es que nosotros ahora por primera vez pusimos en la práctica esta nueva forma de llevar a cabo un juicio político con las reformas que aprobamos en octubre de 2020. Es por esto que ahora, mi estimada Carolina y Carla. Perdóneme. No se preocupe. Laura, ahora nosotros tenemos que necesariamente, sea que el informe recomiende juicio político o archivo, toda la sustanciación de las pruebas de cargo y de descargo tienen que pasar al Pleno de la Asamblea. Esto dice la reforma en el artículo 83 de la nueva ley que recién estamos ahora poniendo en práctica. Entonces nosotros tenemos que sustanciar, o sea, la Comisión de Fiscalización tiene que sustanciar esto en el Pleno y el Pleno va a tener que acoger la decisión de la Comisión. Es decir, o archivar o iniciar el juicio político. En el caso de que hubiera sido la recomendación de la Comisión de Fiscalización el juicio político, entonces no era necesaria la moción y la votación que se dio ayer. Pero en vista de que hubo en principio una decisión de los 9 asambleístas que estábamos presentes de aprobar el informe que decía que debía ser llamado a juicio político el ministro de Trabajo, Andrés Isch. Pero luego se pidió en la siguiente sesión que se dio el 27 de marzo y que en realidad estábamos convocados para iniciar el juicio político, el proceso de sustanciación de pruebas, asimismo de cargo y de descargo del ex ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Entonces, pero se pidió una reconsideración, porque así también esto es legal, lo prevé la ley. En esta reconsideración, al haber la nueva votación, resulta que no se obtuvo los votos para que se acoja este informe que pedía el juicio político del ministro Andrés Isch. Pero de todos modos, el artículo 83 dice que de todas las maneras posibles, igualmente esto tiene que pasar o tenía que pasar como así mismo al Pleno, y el Pleno es el que tiene que tomar la decisión. Y me parece lo más acertado porque esto es lo que quería el pueblo ecuatoriano, que no sean solamente un grupo de 9, 10, 11 asambleístas, sino el Pleno de la Asamblea Nacional en donde están los representantes nacionales y los representantes de las 24 provincias los que tomen la decisión. Y así se dio ayer. Entonces, como resultado, pues tenemos que el señor abogado Andrés Isch ha sido y va a ser llamado a juicio político. Ahora, tras esta decisión, el presidente de la Asamblea, César Litardo, tiene un plazo de 5 días justamente para realizar una nueva convocatoria y que así los 137 legisladores decidan la censura o la destitución de Isch una vez el ministro de Trabajo pues presente sus pruebas de cargo, de descargo y ejerza su defensa frente al Pleno de la Asamblea Nacional. Así es, justamente en 5 días tiene que ser convocada la Asamblea para que en ese momento haya la posibilidad de que, y haya el derecho, mejor dicho, que le asiste al señor ministro de Trabajo, de en 3 horas, que tiene como plazo máximo, pueda él hacer sus pruebas de descargo de todo lo que se ha sustanciado en la comisión.
Luego de eso, pues habrá la intervención de los interpelantes y finalmente el Pleno de la Asamblea tomará la decisión de sancionar al ministro con la destitución, solicitando su destitución o no. O sea, esto. Ahora, bueno, este es un proceso que va desde diciembre de 2020, por eso se tramitó primero el juicio político de Andrés Istch y luego vendrá el del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Pero antes de tocar este tema, justamente ustedes en este proceso que va desde el año pasado, ¿hubo las pruebas tal vez necesarias para sustentar los 7 argumentos que se habían presentado para llevar adelante este juicio político? Ustedes escogieron 3, que son justamente el haber realizado una interpretación de la ley humanitaria a través de una acuerdo ministerial. La siguiente, la negativa de entregar información de su gestión al Observatorio Ciudadano de Discapacidad y también por la falta de revisión anual del salario básico a finales del año pasado. Estas 3 ustedes son las que aprueban, pero ¿qué pasó con las otras? ¿Hubo falta de argumentos, de pruebas? Sí, la verdad, una de ellas, por ejemplo, que sale a la luz y que es la razón por la que esta prueba, digamos, fue desestimada, es el caso de los trabajadores de Explosén. Porque antes de que haya la nueva votación en la reconsideración, y este es uno de los casos por los cuales se pide la reconsideración, a decir de quien pidió la reconsideración, que es la asambleísta Mercedes Serrano, porque justo en ese fin de semana nosotros votamos el día viernes, me parece, y todavía subsistía el problema de Explosén. Pero el día sábado se resuelve el problema de Explosén y esa causal estaba como una de las que sustentaba esta solicitud de juicio político. Y entonces la asambleísta mencionada, ella dice, bueno, se acaba de solucionar ese problema, tenemos que hacer una revisión. Así que esto es lo que nos obliga a hacer un análisis mucho más profundo y se desestiman 4 de las 7 causales. Entonces subsisten 3 de ellas, aún así pues no se logra la unidad de criterio en todos los asambleas. Pero estas 3 están argumentadas, ¿tienen ya las pruebas necesarias para todo? Una de estas justamente es lo que yo pienso que no podía haberse incurrido en este error, porque es un poco ir a atropellar el proceso de la norma jurídica. Por ejemplo, cuando se dice que un estatuto interpreta, a través del estatuto, el ministro interpreta lo que dice la ley humanitaria, que dice que se puede despedir a los trabajadores en caso fortuito o fuerza mayor. Pero la ley humanitaria es una ley que la aprobaron dentro de la Asamblea Nacional mismo. Nosotros mismos la aprobamos, pero quien hace la interpretación, lo que no le corresponde, porque a los ministros no les corresponde hacer interpretación de la ley, sino a la misma asamblea. Es más, esta ley humanitaria tiene un artículo interpretativo a este tema de caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, el señor ministro, con todo el respeto que yo le tengo, hace una segunda interpretación a este respecto del caso fortuito o fuerza mayor, invocando un acuerdo ministerial, cosa que no podía ser definitivamente, y es por eso que inclusive quiero resaltar que constitucionalmente y legalmente a la Asamblea Nacional le corresponde la interpretación obligatoria de las leyes. Es por eso que esta es una de las causales que subsiste, digamos, y persiste. Entonces, si el ministro de Trabajo, Andrés Istch, interpretó la ley, por decirlo a su manera, como usted me lo menciona ahora mismo, ¿qué pasa con todos estos trabajadores que fueron afectados durante la ley humanitaria? Ahora se viene adelante un juicio político, en efecto, en donde se va a ver tal vez la destitución o no del ministro de Trabajo, pero ¿qué pasa en cambio con los trabajadores que fueron afectados por esta ley y que se aprobó dentro de la Asamblea Nacional? Definitivamente tienen que ser restituidos a sus puestos de trabajo. Definitivamente tienen que ser restituidos. En el caso de Explosén, justamente
se llegó a un acuerdo, y yo pienso que tanto en el ámbito público como en el ámbito privado tiene que establecerse, digamos, la observación de lo que dice la ley. Sin embargo, de eso, mire que ahora justamente estamos llevando a cabo el juicio político contra el ex ministro Juan Carlos Ceballos, porque también se afectaron los derechos de los trabajadores en el caso del sector de salud. Y sin embargo, de que existe una ley aprobada y al margen de que muchas personas no estuvieron de acuerdo con la ley, pero es una ley aprobada e inscrita en el registro oficial, o sea, está vigente. Eso justamente, mi estimada Laura, es lo Carla, que... Carla, por favor. Perdón. No se preocupe. Sabe que aquí hay algunos ruidos que no me dejan escuchar con fidelidad. Carlita, perdóneme. Ahora sí le digo correctamente su nombre. No se preocupe. Yo lo que quiero analizar es, faltan 45 días para que ya se acabe este gobierno. El próximo 14 de mayo ya se instaurará una nueva Asamblea Nacional. ¿Cómo llevarán adelante todo lo que compete a los juicios políticos que tienen ahora por adelante? El de Andrés Ist, que se tramitará el próximo 11 de abril, y también el 11 de abril, que se tramitará el próximo sábado, y también el que se lleva adelante en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Esto tomando en cuenta que ya faltan muy pocos días para que se acabe este gobierno. ¿Cómo harán estos trámites? ¿Cómo harán para que las personas que fueron destituidas de sus cargos, que perdieron sus empleos durante la ley humanitaria, sean restituidos porque se violó una ley? Bueno, nosotros justamente con la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa se ha dado agilidad a estos procesos de juicio político. Por lo tanto, nosotros hemos tomado en cuenta los tiempos y ahora pues no quedan esos vacíos legales que de alguna manera hacían que se dilaten procesos que, siendo justos o no, deberían haberse llevado a cabo, como esta cuestión de los juicios políticos. Nosotros tenemos los tiempos para que esta misma asamblea proceda a la destitución o no del ministro de Trabajo, Andrés Ist, y tenemos los tiempos para que lo mismo suceda con el juicio político al exministro Ceballos. Después de eso, pues, como yo, al igual que todo el pueblo ecuatoriano, hacemos votos porque esto sea un proceso que la nueva Asamblea Nacional que se posesionará en mayo asuma la responsabilidad que tienen y siga los trámites correspondientes, no a estos dos casos que nosotros aspiramos que los vamos a concluir. Son cientos de ciudadanos. Tantos otros casos que quedan en tres puntos suspensivos y que lamentablemente, recuerde Carlita, que nosotros como Comisión de Fiscalización recién nos posesionamos en octubre en un procedimiento que justamente muchos criticaron, pero que pensábamos que era lo más coherente para darle esta agilidad a los procesos políticos, además de el tema de la reforma a la ley, que también vino a darnos un respiro o una oportunidad de hacer las cosas ágilmente. Perfecto, 13:48. Le agradecemos mucho, asambleísta, por su participación esta tarde en Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias a ustedes por darme esta valiosa oportunidad de comentar un poco sobre lo que vivimos ayer en este nuevo proceso que para el pueblo ecuatoriano también están recién involucrándose e internalizando lo que ahora nosotros también estamos poniendo sobre la marcha. Muchas gracias, Carlita, y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted. Excelente tarde y excelente fin de semana.